Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 El amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en vuestras vidas, mis amados. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos denominado los ministerios. Y en esta tercera ocasión vamos a abordar el ministerio del evangelista. Hermanos, vamos a partir por una cita bíblica muy conocida por todos nosotros, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Esta cita bíblica a nosotros nos ha servido como base para este estudio. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, este precioso ministerio, el ministerio del evangelista, lo desempeñan hombres y mujeres quienes tienen la ardua tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que nosotros obtenemos a través de Cristo Jesús. Es ese anuncio que se realiza a los no creyentes, a los que todavía no conocen del Señor. Se les anuncia el Evangelio. Hermanos, yo quiero ver por la palabra del Señor un ejemplo de un ministro evangelista. En Hechos capítulo 21, en Hechos capítulo 21, vamos a leer el versículo 8. En específico, el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recordarán ustedes, hermanos, que Felipe, el Felipe que se habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenía el ministerio de evangelista. Él no era pastor, él no era apóstol, él no era maestro, él era evangelista. Un evangelista, como decíamos anteriormente, es aquel que anuncia las buenas noticias del Señor a los no creyentes. Recordarán también que este Felipe fue aquel que se acercó por instrucción del Espíritu Santo a aquella carroza que venía transportando a un eunuco etíope, ¿no? Que venía leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53. No entendía lo que leía. Bueno, este hombre se acercó, le predicó, él aceptó al Señor. Inclusive dice la palabra que viendo unas aguas, ellos se acercaron a esas aguas y este varón fue bautizado. Inmediatamente el Espíritu Santo lo transportó a otra ciudad, a este evangelista llamado Felipe. Dios en el propósito de todo, hermanos. Las escrituras, hermanos, en ningún otro caso llama a ningún siervo evangelista, ¿no? Hay que ser muy sincero en ese sentido. No hay otro caso similar al de Felipe que se le llame evangelista, ¿no? Como ministro. Aunque erradamente las personas que no conocen del Señor nos llaman evangelistas a todos. Y eso es un error. Nosotros somos cristianos evangélicos. Evangelista es el ministro.
que ejerce como evangelista propiamente. Aunque la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos insta a todos los cristianos, y en ese caso en específico al siervo Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Se cree que el joven Timoteo fue el primer obispo de la iglesia en Éfeso, ¿no? Un joven que estaba a cargo ya de una obra. El apóstol Pablo lo invita a este siervo Timoteo a que haga obra de evangelista, ¿no? Que vaya, se mueva, predique la palabra a los no creyentes, ¿no? El evangelista desarrolla un trabajo fuera de la iglesia, ¿no? Porque dentro de la iglesia ya todos estamos evangelizados, ¿no? Hemos sido doctrinados por el evangelio de Cristo, hemos recibido la palabra, todos somos cristianos. Nadie se podría decir que va a pescar dentro del bote, ¿no? Hay que pescar afuera, hay que ser pescadores de hombres afuera, ¿no? Hermano, la palabra evangelista proviene del verbo evangelizar, que significa predicar el evangelio, ¿no? Los misioneros, que hablábamos en el primer capítulo de esta serie, también conocido como apóstoles, también desarrollan una obra como evangelistas, porque ellos van a lugares que no han sido visitados anteriormente, donde nunca antes se había predicado el Señor, anuncian el evangelio de Cristo, predican la palabra del Señor, y las personas que no son creyentes se vuelven creyentes, los incrédulos se vuelven crédulos. Hermanos, hay muchos predicadores del evangelio. Usted puede ir por las calles, en los mercados, en las plazas, en las esquinas, en los barrios, en avenidas principales, secundarias. Siempre va a haber un hermano, un grupo de hermanos, una hermana que esté predicando la palabra del Señor, anunciando las buenas noticias de Cristo, ¿no? En la Biblia hebrea se utiliza esta palabra evangelio como buena noticia o como portador de buenas noticias, ¿no? Eso es otra sección de esta palabra evangelio. Hermanos, los requisitos para ser evangelista, ¿cuáles son? ¿Qué se requiere? ¿Qué perfil se requiere para ser un evangelista? Obviamente un evangelista tiene que ser un líder espiritual, una persona que ponga pasión, que imprima pasión en cada una de sus actuaciones, ¿no? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El evangelista debe transmitir de una forma eficaz la palabra del Señor. El evangelista depende absolutamente del Espíritu Santo, como en el caso de Felipe que leíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este siervo se movió por lo que el Espíritu Santo le decía. O sea, él se sometía a la voluntad soberana de Dios, cumplía con la comisión que directamente le encomendaba a Dios. El evangelista debe permanecer fiel al Señor, a pesar de que éste tenga que desenvolverse en un mundo hostil, ¿no? Hay personas que lamentablemente cuando ven a un hermano que está predicando la palabra, ya sea en una plaza, en un mercado, en alguna esquina del barrio o de la ciudadela donde se esté predicando, donde se esté compartiendo la palabra, en lo que nosotros conocemos como aire libre aquí en el Ecuador. A pesar de que el mundo se muestra hostil, el mundo se burle, haga mofa y de alguna manera intenta ofender al siervo, el evangelista debe permanecer fiel, que ninguno de esos ataques que son prácticamente levantados por el mismo enemigo haga que este hombre de Dios caiga, que retroceda, que se acobarde. No, el evangelista debe investirse de un espíritu de poder, un espíritu que
que el Espíritu Santo mismo va a adoptar a este cristiano. El evangelista debe proclamar que Cristo Jesús es el único camino, es el único que nos da salvación. Solo a través de Cristo Jesús nosotros somos salvos. Eso es un tema doctrinal muy básico en todos los cristianos. La salvación viene de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El evangelista siempre sale con la predisposición de obtener una cosecha. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. En este caso, los evangelistas tienen un campo de acción bastante amplio. Hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente que no conoce del Señor, hay mucha gente desesperada también, se podría decir con falta de fe, han perdido toda esperanza. A ese mundo que necesita del Señor, el evangelista va en rescate, va por esas almas que se están perdiendo. Hermanos, el evangelista siempre va a centrar sus mensajes en la palabra del Señor. El tema central que va a ser predicado por todo evangelista lo vamos a hallar en la palabra del Señor. No en un cuento, no en una historia, no en otro libro que no sea la santa y bendita palabra del Señor. La vida interior del evangelista debe ser una vida en comunión, entregada absolutamente al Señor. Y eso obviamente se va a reflejar en sus acciones, en su buen testimonio. La mejor prédica que uno puede referir es con el ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir el ministro evangelista? Obviamente, la principal función es anunciar el evangelio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos, capítulo 13, versículo 32. Hechos, capítulo 13, versículo 32. Yo sé que aquí hay hermanos en la iglesia que todos los días sábados salen a predicar a las calles. Donde Dios les muestra que tienen que predicar, ellos van. Y que Dios los siga bendiciendo en esa gran comisión. Una comisión que nos atañe a todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos por misión predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 32, dice así la palabra del Señor. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Escuche bien. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El mensaje que los evangelistas van a predicar por las calles, donde el Espíritu Santo los lleve, va a ser un mensaje cristocéntrico, centrado en la persona de Jesús. Ahora, el evangelista también va a tener por misión enseñar, a pesar de que no necesariamente va a ser un maestro de la palabra, pero dentro de sus funciones también está enseñar. Dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13, la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas palabras las refirió el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo era muy joven y dada su juventud tenía todo un camino por recorrer, ¿verdad? Estaba a cargo de la obra en Éfeso, de esta hermosa iglesia en Éfeso, y el apóstol le aconseja de parte del Señor, ¿verdad? En el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A pesar de que a muchas personas, sean cristianas o no cristianas,
no nos gusta leer. En lo personal, eso es uno de mis hobbies favoritos, ¿no? Y a pesar de que no voy a hablar de mí, la lectura es muy provechosa para el cristiano. Hay que sumergirse en las escrituras, escudriñarlas, estudiarlas a profundidad, en detalle. Que el Espíritu Santo nos ilumine en el estudio de la palabra. Así también hay que exhortar cuando haya que exhortar. Esto de exhortar se lo puede entender de dos formas. Una, motivar a otros en su decaimiento, en su desánimo. O también exhortar se puede entender como hacer un llamado de atención o corregir. Eso también se entiende por exhortar. Y aquí dice, por último, y la enseñanza. ¿Qué yo voy a enseñar si yo no leo la palabra? ¿Qué yo voy a enseñar si no oro? ¿Qué yo voy a enseñar si no me dedico, no tengo un tiempo con el Señor, no me aparto para Él, a tener comunión con Él, intimidad con Él? ¿Qué enseñanza voy a dar? Ahora, el evangelista tiene una característica que es muy particular de este ministro. El evangelista habla con denuedo, es decir, su mensaje es muy coherente, ¿no? Es muy elocuente, maneja una retórica, ¿no? Yo he visto muchos evangelistas, por ejemplo, el más conocido por todo el mundo evangélico, sin duda alguna es el hermano Gille Ávila, ¿no? Este miembro de la iglesia por mucho tiempo, ¿no? Levantó un ministerio que se llama Cristo Viene. Dios lo usó de una forma poderosa en todos los continentes, quizás llegó un mensaje de él, predicó a muchas naciones y gracias a esta vida el Señor se glorificó de una forma poderosa porque fueron miles y miles y miles y miles de personas que llegaron a los pies del Señor, ¿no? Gracias al hermano Gille, que Dios lo bendiga, a pesar de que ya hoy en día descansa, nos dejó ejemplo a todos los jóvenes, porque gracias a una prédica de este hermano, y a Dios sea la gloria, de una prédica de este hermano, de una campaña de este hermano, nacieron muchísimos ministerios. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre, por hermanos como Gille Ávila, otro evangelista muy conocido también, que Dios lo usó de una forma poderosa, fue David Wilkerson, ¿no? Él es autor de uno de los libros que son bestseller, llamado La Cruz y el Puñal. De una prédica de David Wilkerson, se convirtió otro evangelista también muy bien conocido como es Nicky Cruz, ¿no? Que hasta el día de hoy predica. Bueno, hermanos, el trabajo que desarrolla el evangelista es un trabajo de bendición. Que Dios bendiga a sus varones, a esas mujeres que salen todos los días o los días que el Señor les marque para predicar la palabra. Damos gracias al Señor por esas vidas que quizás dejan trabajo, dejan familia, quizás dejan sus ocupaciones, su tiempo para entregárselo al Señor, y Dios los bendiga grandemente porque ellos hacen una obra como un trabajo de hormiga, ¿no? Que no descansa. Damos gracias al Señor por esas vidas. Hermanos, esto de predicar con denuedo, dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9, versículo 29. Hechos, capítulo 9, versículo 29. Voy a leerlo en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Dice así: también trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo. En la versión Dios habla hoy dice, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. O sea, está refiriéndose al caso de Saulo, ¿verdad? Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía, dice en versículos que anteceden a este texto. El gran apóstol Pablo, sin duda, aparte de ser apóstol, aparte de ser un pastor,
de pronto de ser reconocido como un maestro de la palabra, ¿no? El apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, él era fariseo de fariseos, ¿no? Sin duda alguna, él había estudiado muchos años la ley, ¿no? El Antiguo Testamento, o lo que judíos conocen como la Torá, que es el Pentateuco de Moisés. En el versículo también, un pasaje más que quiero recoger acerca de este tema de la elocuencia, unos versículos más adelante, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 46, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En la versión traducción lenguaje actual, este mismo pasaje se lee así: pero Pablo y Bernabé le contestaron con mucha valentía: nuestra primera obligación era darle el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen que no son judíos, perdón, voy a leerlo de nuevo. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía: nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora le anunciamos el mensaje a los que no son judíos. Es decir, con qué elocuencia de parte del Señor el apóstol Pablo y Bernabé predicaban la palabra, ¿no? El evangelista también va a ser llamado a la exhortación. Siempre el evangelista va a traer mensajes de arrepentimiento, que el pecador tiene que arrepentirse de toda su vida pecaminosa, de todo su pasado oscuro, dejar atrás ese viejo hombre que habla la palabra. En Hechos mismo, capítulo 2, Hechos mismo, en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice la palabra del Señor: y con muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ojo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo también decía: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dentro de todos los discursos, predicaciones que va a expresar el evangelista, también está la exhortación. ¿Por qué? Porque el evangelista también le va a predicar a hermanos que se han apartado del camino, otros que se han enfriado y ya no quieren saber del Señor. Ahí también va a estar obrando el evangelista, predicando la palabra, para que aquel hermano que hoy en día se ha apartado del Señor vuelva a los caminos del Señor, vuelva al redil. El evangelista también va a hacer esa obra de predicarle a hermanos cristianos que se han apartado del Señor. El evangelista también va a amonestar, va a rogar en oración. El evangelista también va a disputar en Hechos capítulo 9, versículo 29. Hechos capítulo 9, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, refiriéndose a Pablo cuando estaba en Jerusalén. El apóstol Pablo siempre trató de convencer a sus paisanos, a sus judíos, que Cristo Jesús es el Mesías de Israel y es el Salvador del mundo entero. Siempre. Pero los judíos, lamentablemente, tienen un velo sobre sus ojos que no les permiten ver. Lamentablemente tienen sus corazones endurecidos, hechos piedra, y solo Dios puede cambiar ese corazón insensible por un corazón sensible. Solo Dios puede cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Solo Dios, hermanos.
El evangelista también va a contender ardientemente por la fe, como dice la palabra del Señor en Judas capítulo 1, versículo 3. El evangelista va a discutir fuertemente con el enemigo, tratando de arrancarle de sus brazos esas almas que se están perdiendo. El evangelista va a hacer lucha constante contra el reino de las tinieblas. Los evangelistas son como generales de guerra para el enemigo. El evangelista también va a tratar de convencer, va a tratar de tapar bocas. Dice la palabra del Señor en Tito, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 13. Dice Tito, capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Miren lo que dice el apóstol Pablo a otro de sus hijos en la fe, Tito, ¿no? Hermanos, el evangelista va a anunciar el consejo de Dios en todo tiempo. Ya esto para ir cerrando. En Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 27. Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 27. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 27. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y van a maltratarme mucho. No me preocupo. Si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesucristo. Estoy seguro de que no volverán a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues yo les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Hermanos, el apóstol Pablo, como miembro fundador de tantas iglesias, de las iglesias del Asia Menor, el apóstol Pablo abría la obra donde nunca antes se había predicado del Señor Jesús. Dejaba obviamente líderes que se encarguen de esa obra. Porque es así, hermanos. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 20, que nosotros estamos asentados sobre los fundamentos de los profetas y apóstoles. Profetas, como veíamos anteriormente, en el Antiguo Testamento, y apóstoles, autores del Nuevo Testamento. Hermanos, es más o menos así. El apóstol va y predica en un desierto, en una selva, va y predica en los glaciares, en lugares donde no hay libertad de culto, y de repente llega a tener seguidores, abre una iglesia. Esa iglesia no va a quedar sola, ¿no? Va a quedar a cargo de un pastor, de un líder espiritual que asuma esa responsabilidad de estar al frente de un pueblo. Obviamente, el pastor va a estar acompañado de diáconos, que son colaboradores en la iglesia, pero también van a haber ministros evangelistas que van a hacer trabajo fuera de la iglesia, pescadores de hombres, como les llama el Señor. Van a ir y predicar el evangelio a los no creyentes, a los inconversos. Ellos van a ganar almas para el Señor.
El evangelista muchas veces va a predicar dentro de la iglesia. Claro que sí, hay mensajes como veíamos, de edificación, de exhortación, de enseñanza. Pero esencialmente el fuerte del evangelista va a ser predicar el evangelio. Hermanos, oremos, tengámoslo presente siempre a estos varones, a estas mujeres que predican la palabra, que predican a los que no conocen del Señor, que Dios los use y que los siga usando, que el Espíritu Santo los ayude en todo, hermanos, porque el evangelista muchas veces se opone a las ofensas de este mundo, se expone a los maltratos de este mundo. Muchas veces nosotros estamos cómodos en la iglesia, en el templo, y no queremos salir. Hermanos, valoremos mucho al ministro evangelista. Sigamos el consejo del apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, ¿no? Pero tú haz obra de evangelista. Hay muchas almas que se están perdiendo. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Siempre. Anunciar las buenas noticias es un deber para todos los cristianos. Hasta aquí me quedo con la enseñanza bíblica, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.